Hola amigos, hoy os traigo un coche que a mí personalmente me parece precioso y además de precioso corre, y lo hace bien. Es el Stelvio, el Alfa Romeo, obviamente, Stelvio el Quadrifoglio, 510 caballos, una maravilla. Vamos a ver cómo se comporta, lo de siempre, venga, vamos a empezar. Pues aquí lo tenéis, no es una gran novedad, no viene al canal porque sea lo último que ha salido al mercado. De hecho, este coche salió en 2017 y en 2020 tuvo una ligera actualización que afectó sobre todo al interior y además le afectó muy bien, luego lo enseñaré. Pero el Stelvio Quadrifoglio es un... En Italia noi diciamo quadrifoglio, no quadrifoglio. Quadrifoglio. Esto es España y aquí traducimos como queremos. Pues eso, el Quadrifoglio. Es un coche con 510 caballos. Como veis, no falta el trébol. El trébol, uno de los emblemas de Alfa de siempre. Emblema que podemos encontrar en nuestro patrocinador, en Solauto. Es una web de compra y venta de coches entre particulares, de coches con alma. Deberíais entrar, tenéis el enlace ahí abajo, deberíais entrar a verla y a conocerla, porque lo que vais a ver son muchos tréboles y cosas de estas. Hay veces que las imágenes hablan por sí solas. Yo os podría decir, fijaros qué bonito es este coche, pero es que os podrían estar enseñando todos los detalles que tiene, pero es que hay que mirarlo, hay que admirarlo. Y eso que es un SUV, que yo no soy muy partidario de SUV, pero yo este coche lo entiendo más que como un SUV, como la versión familiar del Giulia Quadrifoglio. Entonces, Quadrifoglio. yo lo veo como la versión familiar y un coche con una estética espectacular. Aquí os estoy metiendo mis gustos personales. Yo sé que vosotros sois muy de Múltipla, algunos, y de Polo Arlequín. Y está muy bien que os gusten esos coches, pero a mí es que esto me parece precioso, este diseño de llantas, este frontal. Mirad, el capó es de aluminio, con estas tomas aquí que son de verdad para sacar el aire caliente, capó de aluminio, aletas de aluminio, las puertas también son de aluminio, el portón trasero también es de aluminio. O sea, se ha buscado bajar mucho el peso en este coche, incluso ¿cómo se llama? El brazo de la transmisión es de fibra de carbono. Se ha buscado mucho bajar el peso en este coche, así todos son casi 2 toneladas de coche. Con 510 caballos, ¿qué rivales tenemos? Pues más o menos en su tamaño tenemos el BMW el X3 y el X4. El X3 es un poquito más barato. Nacho, ¿cuánto cuesta este coche? 119.000 euros. 119.000 euros. El X3 es un poquito más barato, el X4 es un poquito más caro y tienen más o menos, tienen 510 caballos también. Tendríamos el Mercedes, el GLC, el 63 AMG, que es más potente, pero también es mucho más caro. Hay un Jaguar, el F-Pace, ¿cuántos caballos? 551, el SVR. El SVR, 551. Es que soy incapaz de aprenderme un guión. Es lo que hay. Y si no, pues os vais a otro canal. Pero aquí yo no me sé los guiones. Tenemos el Jaguar, que tiene un poquito menos de maletero. Bueno, pues está bien. En Porsche no hay rival, porque el Macan no es tan potente. Y si queremos un coche a igualdad de potencia, y es más caro, si queremos igualdad de potencia en Porsche, nos tendríamos que ir a un Cayenne. Y el Cayenne, aparte de ser más grande, es muchísimo más caro. Nada, no hay color. Así que, dentro de lo que cuesta, no es tan caro. Si te pones a analizar, siempre hay que buscar otra cosa es pagarlo, ¿no? Pero no es tan caro. Vamos a verlo. Vamos a empezar a contar cosas. Primero el motor. Venga, vamos. El capó con sus hidráulicos, ya os he dicho que es de aluminio. Creo recordar que el Giulia es de carbono. Ahora mismo dudo, pero creo que sí. Este motor, hay mucho de Ferrari en este motor. Este motor está hecho por ingenieros de Ferrari que trabajan en Alfa Romeo, pero son ingenieros sacados de Ferrari simplemente para hacer este motor. Veis aquí que marca lo de V6 a 90 grados. 90 grados es la apertura de la V. No es muy normal encontrar motores de 6 cilindros de V6 a 90 grados, eso es más de los V8.
Bueno, no voy a entrar ahí. El caso es que es un gran motor hecho de aluminio, bloque, culata de aluminio, los 6 cilindros, lleva 2 turbos, un turbo para cada bancada. ¿Y qué más? Y lleva un sistema de desconexión de cilindros, que desconecta los de la bancada derecha, solo los de la bancada derecha. Esos sistemas se hacen para ahorrar combustible. Desactiva, cierra las válvulas, quita la inyección en momentos de baja carga de acelerador y desactiva medio motor, con lo cual te quedas en un 3 cilindros, sí. O sea que no, es un sistema que está muy bien. Tiene que compensar, ahí se producen unas vibraciones un poco locas, entonces el coche tiene que compensar en ese momento esas vibraciones metiendo otras vibraciones. Bueno, es un sistema complejo, pero funciona y además ayuda un poquito a bajar emisiones. Vemos que el motor está ahí abajo y ahí atrás, y además vemos aquí una barra entre torretas, una barra antiacercamiento para dar rigidez al chasis. No, esto yo creo que es del coche lo mejor. Bueno, para mí lo mejor sería la estética. Este coche lo tendría aparcado en casa solo para mirarlo, pero lo segundo es el motor. El motor es brillante, pero brillante. Lleva un cambio ZF de 8 velocidades por convertidor de par. Es convertidor de par. Este cambio también lo montan otros coches del mercado. Este cambio lo monta Jaguar, lo monta BMW también, pero no es el ZF de 8 velocidades que lleva el nuevo M3. Hay alguna variación, porque os recuerdo que este coche es anterior al M3 actual. Vamos a ver el chasis. Se me había olvidado hablaros del maletero, que al final en estos coches es importante, porque si te has comprado esto, se supone que, y no te has comprado un Giulia, se supone que es porque necesitas más maletero. 525 litros de maletero, que está, comparado con lo que ofrecen los demás, está más o menos en lo que tienen los BMW y Mercedes, y tiene un poquito más que el Jaguar. Y ya que estoy aquí en la parte trasera, os quería enseñar los escapes. Una maravilla, pero en opción tienes un escape a Krapovic de titanio con celdas de carbono. O sea, es una cosa, pero claro, 7.000 euros. No sé cómo suena, no lo he probado. Ya este suena muy bien y ahora lo veréis, pero es una opción que te dan. A lo mejor eso sí lo ponía, aunque yo creo que no lo necesita. Lo primero que os voy a contar es lo que mola un Alfa Romeo. Lo que os he dicho del Alma, que es un coche con alma, que bueno, que puede salir en Solauto, todas estas cosas, porque son coches con alma lo que hay ahí, es que es cierto, es que Alfa Romeo lo que más tiene es alma. Y el alma te viene por el diseño y te viene por las sensaciones, o sea, ya desde el sonido y tal cual, pero es que ya solo verlo, aunque no lo arranques, ya tiene alma. Sí, ahí me sale un poco la vena alfista de cuando Alfa era grande, que volvió a ser grande a partir de, yo creo, a partir del 4C, el Giulia, incluso el Stelvio, aunque sea un sub. Esto es un coche con su personalidad. Pero bueno, que me enrollo. El acceso es bueno, entras aquí, te sientas, ves estos asientos, estos baquets. Son recaro, son mitad piel vuelta y fibra de carbono, pero claro, son 7.000 euros de baquets, es para pensárselo, desde luego, o sea, como asiento son una maravilla. Que luego ya te compense lo que valen, eso ya es cosa tuya. Un volante magnífico de piel, con piel vuelta por aquí, unas costuras muy bonitas, todos los mandos, toda la información aquí dentro. Está bien, el arranque se hace a través del botón rojo que tenemos aquí en el volante. Ahora no nos llama mucho la atención, pero cuando este coche salió, pues era de los primeros en tener el arranque aquí. Herencia un poco de Ferrari,
de los Ferrari, los Lancia, bueno, es muy italiano. Es muy italiano colocar las cosas donde fuera de su sitio habitual, inventar cosas. Pero el caso es que cuando le sale bien, le sale muy bien. Y esto mola. Y mola el trébol aquí, las inserciones de carbono por todo el coche, que estas son de serie además. Eso está muy bien. Y bueno, hay una cosa que vosotros no veis, pero que vais a confiar en mí, el olor. El olor de esta piel con estas costuras aquí, que queda precioso. El olor que hay dentro de este coche, de verdad, sí, parece una tontería, pero bueno, son sensaciones, es una sensación más el olor. Con los eléctricos solamente tendremos la sensación del olor del interior, no de por fuera. El espacio, ya veis que aquí hay espacio de sobra, tanto delante como detrás. Bueno, con lo grande que es el coche como para que no lo hubiese. Altura, es que ni os la enseño. Detrás, bueno, sí, mirad qué altura tenemos detrás, qué espacio para las piernas. Lo único que si ponéis estos asientos, esto ya os lo digo como padre, experiencia de padre, como sentéis a los niños y vayan con los pies dando en la parte trasera, el carbono va a sufrir un poquito, por lo menos el barniz que tiene por encima. Y de nuevo, 7.000 euros es para pensárselo. Ahora si vas tú solo, maletero ya habéis visto que es inmenso, bueno, de espacio no hay problema. Cuadro, pues relojes redondos, agujas analógicas, lo que nos gusta. En el centro hay una pantalla digital que tienes toda la información, que además cambia un poquito en función de los modos de conducción que os contaré ahora, cambia un poquito y tienes mucha información. Esta pantalla se puso cuando lo actualizaron, hay que recordar que este coche es 2018, con diseño un poquito antes, y en el 20 recibió una actualización, bueno, la recibí un poquito antes, pero empezaron a llegar las unidades en el 20, y una de las cosas era esta pantalla táctil, que la verdad es que mejoraba, porque el coche salió al mercado con una pantalla obsoleta, y con esto ya, con conexión de Apple CarPlay, de Android Auto, todas estas cosas, con esto ya cambia, digamos que se modernizó y se puso a la altura de cualquiera de sus rivales. Sí que es cierto que ha pasado el tiempo y ahora esta pantalla se ve pequeña, pero no es necesario o sea, no es mejor coche porque tenga una pantalla grande. Sí, lo que sí que es cierto es que es táctil, y bueno, es cierto que tienes aquí los mandos principales de la radio, que eso está muy bien, pero muy bien, porque para una tontería como subir y bajar el volumen o cambiar de emisora, andar tocando la pantalla te distrae mucho, y esto está bien que lo tenga aquí. Igual que el climatizador, que tiene aquí sus botones propios, no tienes que andar buscando en la pantalla. Que tenga esto me parece un adelanto, que lo incluya todo en las pantallas, eso sí que me parece un atraso que tienen los coches más modernos. Pero bueno, el interior está aguantando muy bien el paso del tiempo. El sonido, tanto si lleva el escape a Krapovic como si no, suena de maravilla. Tenéis que escuchar cómo suena, y cambia en función del modo, si es el DNA, el A, el N, el D o el Race. El A, digamos que es el modo, lo haces aquí girando esta pantalla, esta rueda. El A es el modo, digamos, eco. El N es el modo normal, con el que irías normal, aunque ya normal pues prefieres ir con el A, ¿no? Total, va a gastar un poquito menos y vas a ir igual de rápido. Luego pasas al siguiente, que es el D, que es el deportivo. Aquí ya suena un pelín mejor, va un pelín más firme de suspensión, porque la suspensión tiene dureza variable. Y luego, si giras la rueda y la mantienes apretada un poquito más, lo veis, ¿no? Cambia el sonido totalmente, se pone mucho más duro, te pone el control de estabilidad en modo deportivo, se transforma. Pero no es que se transforme como el resto de los coches, no, es que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, es que mirad cómo suena, qué duro va, o sea, el cambio es muy radical, tanto que os diría que en carretera este modo no os lo recomiendo. Os lo recomiendo solo si vas a entrar en un circuito o algo. Vuelvo a poner el modo A, porque para hablaros me estresa menos, y si no empiezo a decir tonterías, bueno, más tonterías de lo habitual.
Las levas, puedes ir en cambio automático, puedes ir en cambio manual. Las levas son una maravilla en conducción deportiva. Las tienes aquí, da igual donde lleves el volante, que siempre encuentras la leva adecuada. El problema está cuando vas normal y quieres ir a los intermitentes o al limpiaparabrisas, que te molestan un poquito. Bueno, cosas del diseño, todo no se puede. Comportamiento. A ver, el coche pesa casi 2 toneladas. Pero lo cierto es que tú llegas a una zona de curvas y esas 2 toneladas se diluyen un poquito. No aparenta el peso que tiene, lo esconde muy bien. Y en curva rápida apenas lo sientes que sea un coche pesado, al revés, lo sientes un coche muy aplomado. En curva lenta, si es muy lenta, tampoco. No he dicho nada, el coche va de cine, se sujeta, entra, frena. Este coche lo he probado con los carbocerámicos y con estos y con los frenos que lleva este, que son de discos, y la verdad me gusta más con los discos de acero que con los discos carbocerámicos. Bueno, es una cuestión de que estos cogen temperatura antes y que los otros, que es un extra de 12.000 euros, realmente yo creo que no los aprovechas. No, yo creo que no los aprovechas. No te los recomiendo. Lo he probado con los dos y me gusta más el tacto de estos que el de los carbocerámicos. En ciudad lo manejas como cualquier Stelvio. Sí, vale, es un poquito más duro, pero lo manejas como cualquier Stelvio, que es un buen dato ese. Y cuando te pones a hacer conducción alegre, pues es un Alfa. Te lo transmite todo te va a las manos, todo te va a los pedales, te va a los sentidos. Gusta mucho llevar este coche rápido. Y hablando de rápido, vamos a ver lo que corre, porque esto vuela. Ya os voy a decir, os anticipo que de los 1000 metros creo que sale a unos 230 km por hora. No digo más. Bueno, mirad los datos. Como buen Alfa, es agradable de conducir, son coches que te transmiten a las manos, simplemente parado, ya estás con el motor apagado y estás sentado y ya te gusta lo que ves. Y bueno, pues son coches, no sé, a mí por lo menos, a lo mejor llega otro y se sienta y dice, no, yo estoy más cómodo en un Prius. Bueno, pues chico, pues tú mismo, pero a mí este me gusta. A ver, de prestaciones, tened en cuenta que pesa 2 toneladas, le falta muy poquito para las 2 toneladas, y mirad los datos que ha hecho. Os pongo además, hoy a lo bestia, prácticamente todos los coches que hemos hecho en esta nueva etapa, para que ahora le deis al pausa y veáis dato a dato y podáis analizar. 0,50. 0,50 es una medida que nos indica la aceleración inicial, la capacidad de tracción del coche. Este coche, haciendo la aceleración, no perdía rueda. Y de hecho tampoco salía muy agresivo. Hay coches que salen mucho más agresivos. Este no sale muy agresivo y ahí pierde un poquito de tiempo. Pero vamos, os estoy hablando de milésimas, o sea, no eso. Entonces, ahí puedes comprobar que, mira, 1,87 en el 0,50, bueno, pues tiene coches un poquito más rápidos. La tabla está organizada por el 0-1000 metros. Que es bastante interesante, porque además sale a 230 de los 1000 metros, 23. Bueno, yo creo que es un buen tiempo y que indica lo rápido que es este coche. El 0-100, 4,50, oficial son 3,8. Cuando yo probé este coche en 2018, en la revista Autopista, mi buen amigo Carlitos, que le habréis visto, que le echo además mucho de menos, que le habréis visto en vídeos anteriores, hizo 3,75 en el 0-100 con este coche, y en el 0-200 hizo 14,0 y nosotros hemos hecho 16,1. Bueno, esta unidad tiene 25.000 kilómetros de prensa, hace calor, hace mucho calor en Madrid, estamos en una ola de calor. Estos datos yo creo que podrían mejorar un poquito, pero yo lo achaco un poquito al calor. Así todos no son malos, o sea, yo con esto ya, vamos, un 0-100 de 4,5, ojo, tela. Respecto al consumo, NER se ha puesto a llorar.
se ha dado una vuelta en este coche y se ha puesto a llorar. ¿Por qué? Vamos a ver, al final son 510 caballos, 2 toneladas, tiene que gastar, si no gasta es que algo falla. Ha hecho la pole, pero por debajo. 8,8 en su consumo habitual. Por cierto, Ned, ¿estás ahí? Hola, Olita, vecinito. 8,8 en nuestro consumo ridículo de ir a gastar lo menos posible, y en el consumo urbano que estamos haciendo ahora, 15,1. Fijaros cómo cambia. Claro, es que un coche que pesa tanto necesita el inicio de marcha. Le hace gastar mucho. Y aquí también en esta medición influye el calor que estamos teniendo estos días. Pero bueno, haceros a la idea que, a ver, con estos consumos te vas a mover, si vas tranquilo y tal y haces un mixto, en los 9 litros te mueves. 9 litros, 10, depende si eres un poco agresivo con el acelerador, pero te vas a mover en esos consumos. Vamos a ver la vuelta rápida. Tengo ganas, tengo intriga, porque yo rodé con este coche, he rodado aquí, y en su día lo cronometré, me acuerdo, pero no lo apunté y no se publicó en la revista Autopista, y si os digo la verdad, no me acuerdo qué tiempo hizo, pero sí que me acuerdo cómo lo hizo. Entonces, con esas sensaciones, esto sí, nos hemos venido a las 8 de la mañana a hacer la vuelta rápida para que no sufran los neumáticos y para poder sacar el mayor partido al coche, y con fresquito. Vamos a ver qué tiempo ha hecho. Venga. Menudo morlaco. A ver, cuando se traduzca eso, a ver si encuentro la palabra para traducirlo. Primero, ¿qué satisfactorio es conducir un Alfa? Siempre. Al margen del tiempo. 25,3. No está entre los coches más rápidos que han pasado por aquí. Está bastante más lento. Pero bueno, os cuento sensaciones. A ver, pesa mucho, obviamente, para este circuito. Este es un coche para circuito. Este es un coche para tramo abierto, circuito rápido. Aquí, en cuanto hay una curva muy cerrada, se le atraganta por el peso. Y tienes que pararlo muy bien y meterlo en curva. A veces que lo metes en curva, aceleras, sales, y te pega unas patadas, rebobinar y mirar los golpes que me da el cuello hacia atrás. Pero es que corre mucho tracción, le ves cómo reparte la tracción y lo hace bien. Lo hace bien, reparte bien la tracción y pasas muy rápido por unas zonas que realmente con otros coches no pasas tan rápido. Lo que pasa ¿qué es eso? El problema está en la frenada. No problema, ojo, no es un problema, es la característica está en la frenada, que es lo que le hace no ser más rápido, porque pesa mucho.
pesa mucho. No he metido ningún Cayenne, ningún Macan aquí. Para saber realmente, habrá que hacerlo cuando Porsche no, cuando Porsche quiera. Pero ¿has visto qué cansado estoy? Me ha hecho trabajar. Ahora es un Alfa, de los pies a la cabeza, es un Alfa. Y mola conducirlo. Las levas me gusta que estén aquí porque siempre las encuentro. Pero también es cierto que hay veces que, fijaros qué poca distancia hay veces que no me cabe la mano. También tenemos las manos muy grandes. Esto requiere sentarme y analizarlo bien. Pero bueno, yo creo que el tiempo no es tan malo, ¿eh? No es tan malo, al revés. Yo creo que es rápido. Tener en cuenta lo que pesa esto, es del tren delantero, lo que y si ahí le falta un pequeño reglaje ahí, quizá con un neumático mejor entraría mejor. Bueno, vamos a seguir. Qué gusto. ¿Qué? ¿Esperabais más? ¿Os ha decepcionado el tiempo? A mí no, ¿eh? A mí no me ha decepcionado el tiempo. Lo recuerdo así. Vamos a ver, cosas importantes. Primero, el control de estabilidad. Cuando tú pones el modo race, se queda desactivado, pero cuando el coche detecta un posible vuelco, entra. Y en la vuelta me ha entrado un par de veces. No es que fuese a volcar, pero sí que me ha entrado un par de veces. Y habréis visto que he hecho más de un contravolante. ¿Qué hace el coche? ¿Qué veo yo? Pues, por ejemplo, en estas enlazadas rápidas, cuando apoyas en la primera, ostras, le ves que el peso, le ves que subvira, os estoy hablando ya en un límite, el límite cercano a lo absurdo. El coche subvira de la parte delantera comparado con todos los otros coches que hemos hecho, que al final ninguno pesa tanto. Sí, bueno, los Mustang eléctricos pesaban eso o incluso más. Lo que pasa es que, claro, no llegabas tan rápido. En este coche es que llegas muy rápido a las curvas, porque el motor es muy bruto, muy bestia. El motor es una maravilla. O sea, este motor es una maravilla. A la hora de traccionar, hay una cosa que en su día me gustó mucho y es cómo reparte la tracción. Y hoy me ha parecido que se ha quedado un poco ya obsoleto. Es decir, en la forma de repartir la tracción comparado con coches que han venido este año, le ves que como que hay un cierto lag, un cierto retraso entre la tracción cuando pasa tracción hacia adelante o hacia atrás. De nuevo, os hablo de micronésimas de segundo, no sé, por decir algo, por ser exagerado. Pero sí que noto en el volante que dice, ostras, venga, empieza a tirar de adelante, deja de derrapar y sácame de la curva. Y a veces pues se queda un poco más derrapando. A lo mejor es intencionado, ¿eh? A lo mejor lo han hecho intencionado, aunque este coche en su día hizo el mejor tiempo en Nürburgring y lo hizo por algo. También es cierto que a mí estos coches no me gusta nada meterlos aquí en el circuito, no los disfruto en este circuito del INTA, porque es tan ratonero que estos coches no están puestos a punto para este circuito, y la prueba la tenéis en el tiempo que ha hecho. Si te vas a un circuito rápido, las sensaciones son otras, aunque el peso siempre va a estar ahí. Aquí tenéis la tabla de tiempos comparado con los sub que hemos probado. Lo he juntado con los sub. Luego al final del vídeo tenéis la tabla entera para que os va a decir dónde se coloca. Bueno, pues se ha ido al puesto 35 de la tabla. Pero aquí, claro, ha quedado segundo por detrás del Cupra Formentor, del VZ5. Diréis, ¿cómo ha quedado detrás del VZ5? Bueno, es que el VZ5 es un coche muy potente, con mucho menos peso, y al final eso se compensa. Además, si volvemos a las aceleraciones, no hace falta que echéis para atrás, ya os lo cuento yo, en el 0-1000 metros el VZ5 hizo 22,7 y este 23,2, y encima, y siendo más rápido en el 0-100, pues 4 décimas más rápido, en 0-400, o sea, que es lógico que haya quedado por delante. Aparte que el VZ5 es un coche mucho más manejable aquí, os vuelvo a repetir, esto es un Miura, es un coche muy grande para estar aquí. Si lo comparamos ya con coches ha quedado, pues mira, para que lo veáis luego en la tabla de tiempos al final, con el sonido del coche en la vuelta, que eso es muy cachondo, eso es una cosa que me gusta mucho poner, le vemos aquí, en el puesto 35, pues ha hecho prácticamente el mismo tiempo que un Peugeot RCZ-R. Bueno, compensa en las rectas, lo mucho que corre, compensa lo torpe
entre comillas, lo torpe que es en la entrada en las curvas lentas, que es donde pierde todo. Pero es que aquí, como la mayoría son curvas lentas, la curva rápida pasa que he tenido que ir levantando, porque un poquito de respeto sí que me dan estos coches. Porque el día que tengamos el Giulia, que lo vamos a tener, tarde o temprano va a llegar, está pedido y está, bueno, ya está hablado con ellos para que nos lo dejen. El día que tengamos el Giulia, aunque tiene los mismos caballos, no pasaré el miedo, os lo voy a decir, no pasaré el miedo que paso con estos coches, no con este en concreto, sino con estos coches de estas masas, de estos pesos, porque al final tienes unas inercias que son difíciles de gestionar. Los frenos me ha gustado cómo frena, y la otra vez lo probé con los carbocerámicos. Es más, venga, os dejo aquí el enlace a la prueba que escribí en Autopista, que hay que darles alguna visita también, que queda muy buena gente ahí dentro, y yo creo que, aunque es un artículo de 2018, echarle un vistazo porque os va a gustar. Y yo creo que con esto está todo. El resumen es que es un coche agradable en ciudad, agradable de usar, que quieres hacer un viaje rápido, viajas rapidísimo, es hasta cómodo, cuando pones en modo race se transforma. Yo en modo race, este coche lo pongo en carretera y enseguida lo quito, no me lo pide el cuerpo ir en modo race, me pide ir en el modo deportivo o en el modo más ahorrador. Pero bueno, es un buen coche, me gusta. Os dejo aquí abajo, como siempre, el enlace a Solauto, el enlace a nuestro merchandising, que ya veréis la colección que tenemos. Y nada, yo os emplazo al próximo vídeo, que no os digo de qué va a ser, porque siempre que lo digo luego pasa algo y tenemos que cambiar el vídeo. Así que nada, que espero que estéis pasando buen verano y que disfrutéis, y que aquí os esperamos, ¿vale? Venga, nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Suscribiros.